Vamos a tratar hoy el cerco de Dios. ¿Qué es un cerco? Es una operación militar en que un ejército o grupo armado rodea completamente un emplazamiento enemigo e impide la entrada y la salida del mismo para lograr su total rendición. Y esto lo vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en libros como Samuel, Crónicas y Reyes, pero por supuesto en muchísimos más del Antiguo y aún del Nuevo Testamento. Cerco también significa rodear a algo o a alguien con el objetivo de proteger y defender su integridad, su propia vida. Y es en este punto en que de manera especial nos vamos a enfocar en la noche de hoy. Vamos a continuar hablando sobre las características de un hombre llamado Job. Y para eso inmediatamente nos vamos a ir al libro que lleva su nombre, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios allí: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, mucho más grande, más poderoso que todos los hombres de aquella región. Pero veamos lo que dice el mismo Dios acerca de Job. Aquí estamos viendo en estos primeros 3 versículos que el autor del libro de Job, que es un autor desconocido, muchos le atribuyen a Moisés, otros a Salomón, pero realmente está como anónimo el autor de este libro. No podemos pasar por alto que quien inspira toda la palabra de Dios es el Espíritu Santo, o sea que fue el que guió a este autor, sea cual sea su nombre, a decir estas características, estas cualidades de un hombre llamado Job. Pero ahora sí, dice el mismo capítulo en el versículo 8 que Dios es el que declara ahora estas características que vamos a ver a continuación respecto de esta persona, o sea, de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense el concepto que Dios mismo tiene de Job. Es primero mi siervo, dice él. Job era siervo de Dios, y eso no se lo tuvo que llamar nadie, o sea, ese llamado no se lo hizo nadie, eso no lo dijo nadie acerca de Job, lo dijo, lo llamó, lo creyó, lo instituyó el mismo Dios respecto de esta persona. Él era un siervo de Dios, dice el mismo Señor. Y continúa: no hay otro como él en la tierra. No hay otro como él en la tierra. O sea, recordemos que Dios se fija mucho en el corazón del hombre. Eso es lo que él busca. Lo que podemos decir es: en toda la tierra, en todo este país, en toda esta región, no hay alguien que tenga delante de mí un corazón como lo tiene Job. Esto lo dijo el Señor: varón perfecto y recto. No es que no pecara, porque era un hombre. El único que no peca es Dios. Pero dentro de que como ser humano pecaba, digamos que pecaba lo menos posible, o automáticamente pecara, lo reconocía y se volvía a Dios, restauraba su comunión con Dios. Y lo que llama la atención con Job era que no estaba escrita la ley. Por ejemplo, no estaban los mandamientos todavía. Él estuvo mucho antes de Abraham y de Moisés. Nunca Moisés conoció, no fueron contemporáneos para escribir la ley y que Job supiera lo que dice o no dice Dios a través de Moisés para su pueblo. Fue el mismo Dios entonces el que escribió en el corazón de Job: esto es lo que quiero que hagas y esto es lo que no quiero que hagas porque me desagrada. Y Job entendió por su relación con Dios que si algo no le agrada a Dios, a él no le convenía hacerlo, ni tampoco convenía que su familia, sus hijos, vieran ese ejemplo en él. Entonces, a eso se refiere cuando dice varón perfecto y recto. Anda en rectitud, anda por donde Dios le ha mostrado el camino, anda siempre haciendo las cosas a la manera del cielo y no a la manera de la tierra, de los hombres que nos rodean. Y continúa el versículo: temeroso de
O sea, le dolía pecar contra Dios. Sabía que todo pecado, por sencillo o grande que fuera, era un atentado contra la presencia de Dios, contra la santidad de Dios. Afectaba directamente, profundamente su relación con Dios y él no quería lastimar esa relación. Por lo tanto, se esmeraba en hacer las cosas de una manera tal que el corazón del Dios Altísimo fuera contentado y entonces fuera aprobado Job delante del único que él buscaba aprobación realmente, que era su Dios. Y el Señor termina el versículo diciendo, apartado del mal. O sea, siempre va a haber mal mientras haya hombres. Siempre va a haber mal. Tenemos una tendencia a hacer lo mal hecho. El mundo está en corrupción, en un deterioro, afectado también por el pecado. Y en el mundo es que está el príncipe de las tinieblas con todo su ejército de demonios. Entonces, mientras estemos en este tiempo y este mundo terrenal, van a haber situaciones que nos van a seducir para querer que caigamos en pecado. Pero el mismo Dios en nosotros puede ayudarnos a resistir el pecado y apartarnos del mal. Y ejemplo nos ha dado. En este tiempo, vuelvo y digo, ni siquiera la ley estaba, mucho menos la obra de Jesucristo en la cruz, mucho menos el que pudiéramos invocarle y que el Espíritu Santo estuviera permanentemente en nuestros corazones. Y Job lo pudo hacer. Nosotros también lo podemos hacer. Entonces, acabamos de ver ahí el concepto de Dios acerca de Job, pero mire lo que dice Satanás al respecto, lo que piensa Satanás de Job y de esa situación y del concepto de Dios respecto de su siervo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, es como si le dijera, Señor, Dios, tú te estás equivocando. No es que Él es apartado del mal, que es temeroso de ti y que anda íntegro en tus caminos. No es que Él te ame y te prefiera por encima de todas las cosas. Es que como tú eres tan especial con Él, pues claro que va a ser Él. Como tú le das todas estas cosas, Él corresponde para también agradarte de alguna manera. Pero si tú no le dieras todo eso, en otras palabras, Él sería incapaz de hacer lo que hace por ti y delante de ti. No es de balde. Y eso es lo que Satanás cree, que el ser humano no hace nada de balde. Porque él tampoco lo hace, el diablo no lo hace. Por eso cuando incita, cuando motiva, cuando seduce al hombre para pecar, le ofrece muchas cosas, pero siempre el diablo pide, y lo que pide es fuerte, y lo quita así sea la fuerza, aún la propia vida. El diablo no da nada de balde. Dios sí lo da. Él dio a su hijo y no ha recibido nada de nosotros. Nada que pueda merecer ese sacrificio. Ha obtenido hijos, claro está. Ha obtenido alabanza y adoración de sus hijos y muchas cosas más. Pero nada de lo que podamos darle el mundo entero correspondería a ese sacrificio, a esa entrega de la cruz, que primeramente lo dio porque nos amó primero. Entonces, Satanás cree que como Él es así, Dios es así, y el hombre es así. O sea, Dios da para que le den, y Job le daba a Dios porque Dios le da. Pero sería incapaz de corresponder, de darle a Dios si Él no le diera primero. Eso es lo que él está creyendo. Pero no es así. Entonces, después que le hace esta pregunta, ¿será que Él te va a hacer todo eso de balde? Dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. No le ha acercado, este es el cerco de Dios. Dios ha decidido a estar alrededor de Job. Imagínense que Job está aquí, de acuerdo a donde yo estoy, y a todo este alrededor del atril, y pasa por detrás de mí, está la misma presencia de Dios, está el cerco de Dios. Eso fue lo que Él determinó hacer respecto de la persona de Job. Pero no solamente a él, sigue diciendo el versículo, a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, a todo lo que Job es y a todo lo que representa, Dios lo cercó. Por lo tanto, Satanás no podía hacer nada contra él,
ni contra ninguna de esas cosas que pertenecían a Job. Y dice, y al trabajo de sus manos has dado bendición. Todo lo que Job tocaba prosperaba, porque Dios así lo quiso. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios así lo quiso, pero por supuesto, Job también se lo ganó, si se le puede decir así, sembró para tener esa cosecha de parte del Señor. Veamos entonces más sobre el cerco de Dios en Job. Tenemos que entender que Dios sobre todo cristiano pone un cerco. Alrededor de todo cristiano, Dios dice, este es mío, y le otorga salvación y le protege de la muerte eterna. Recordando que un verdadero cristiano es aquel que ha confesado con sus labios, porque asimismo ha creído en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Por eso es salvo, por eso es cristiano. Entonces Dios viene con un escudo de protección, con un cerco a su alrededor, le da salvación y le da vida eterna. Este cerco de Dios para el creyente es primeramente la sangre de Jesucristo y segundo el sello del Espíritu Santo. Dice primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando dice presciencia es previo conocimiento. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo, desde antes del vientre de nuestra madre. Dios sabía todo respecto de nosotros. Dios sabía nuestras decisiones, porque no es que somos títeres. Él nos ha creado con libre albedrío. Él nos ha dado voluntad propia. ¿De acuerdo? En el alma está la voluntad. Entonces, por eso nos decidimos por Dios. Y entonces hemos sido santificados para Él. Y termina diciendo rociados con la sangre de Jesucristo. Muchas veces me han oído decir, en el mundo cristiano, tanto Dios como sus ángeles, como Satanás y sus demonios, ven a los cristianos rociados, vestidos, tintados de rojo, de punta a punta. No importa el color de piel, de ojos, demás, somos rojos por completo ante el mundo espiritual, por la sangre de Jesucristo que fue esparcida sobre cada creyente en el momento de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aquí ni siquiera se veía, aquí automáticamente es rojo brillante. Es un rojo que llama la atención, es la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y ahora aquí dice santificación del Espíritu. Eso significa apartado por el Espíritu de Dios. Pero aquí también seguimos viendo más sobre eso. Efesios 1:13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, para el creyente inmediatamente vienen la sangre del Cordero y la unción, la presencia del Espíritu Santo sobre esa sangre. Un sello no se puede borrar, no se puede quitar. Eso no importa lo que haga o deje de hacer el creyente, ese cerco jamás se pierde, porque la salvación no se pierde. Y ese es un cerco que declara que somos salvos eternamente y para siempre, que le pertenecemos a los cielos, es posesión exclusiva de los cielos, del Dios Altísimo, por Jesucristo y mediante el Santo Espíritu. Entonces, ese es el cerco en el creyente, no lo perdamos de vista. Ahora, en su soberanía y en su misericordia, Dios guarda a los suyos, Dios guarda a los creyentes. Pero para tener un cerco, como veíamos en la vida de Job, hay que hacer mucho más que solamente confesar a Jesucristo. Tenemos que crecer en nuestra vida cristiana. Tenemos ya salvación y vida eterna, pero Dios tiene muchísimo más para nosotros. Hay que crecer y hay que madurar en la vida cristiana. Hay que crecer espiritualmente. Hay que crecer en el conocer a Dios y en el amarlo. Hay que crecer en el temor a Dios y en el obedecerle. Hay que crecer en una verdadera vida de santidad, comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Y si usted se fija, todo esto de alguna manera o de otra era lo que se veía
en la vida de Job. Era lo que estaba implícito en lo que describe capítulo 1 del 1 al 3, y lo que más adelante en el versículo 8, el mismo Dios dice: este es el concepto que tengo de Job. Entonces, si queremos ese cerco, estas cosas son las que debemos hacer como cristianos, como creyentes en Cristo. Dice Salmo 5:12: pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Podemos decir: pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un cerco lo rodearás de tu favor. Al justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado mediante la obra completa, perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero además el que vive justa y santamente. Y ahí se le aplica la última parte del versículo 8: y apartado del mal. Al que anda como verdadero creyente de una manera justa, santa y piadosa, apartado del mal, en rectitud, en integridad, ahí está el cerco de Dios, el escudo de Dios a favor de esa persona, de lo que es y de lo que representa. En otras palabras, hijos de Dios, hay que esforzarse como cristianos. Hay que esforzarse. De hecho, la Biblia llama al cristianismo como una profesión, como una carrera. Lo vemos mucho de manera especial en el Nuevo Testamento, en distintos libros, por distintos autores. Y nos tenemos que esforzar en ser aprobados en esta profesión de fe, en alcanzar la carrera hasta el final, ir por la meta, por lo mejor, por el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que sembrar correctamente a la manera de Dios para que obtengamos una cosecha de justicia. O sea, que es justo que si sembramos de tal manera buena, de esa manera también cosechemos. Pero si vemos la vida de Job, Dios lo protegía. Este cerco era una protección total y era una mano a favor de él, de bendición sobre lo que era y sobre lo que representaba. Es que muchos cristianos quieren solamente toda la bendición, la multiplicación, la riqueza que se ve en personas como Job, pero no quieren pagar el precio. Entonces Job nos da ejemplo y testimonio de que sí se puede. Si él lo hizo en aquel tiempo, ¿cuánto más nosotros lo podemos hacer ahora? Ahora, ¿qué pasa cuando el cerco de Dios se quita de un cristiano? Y cuando hablo de cerco, no estoy hablando, mucho ojo a esto, no estoy hablando de cuando la salvación se quita, porque nunca se quita. Es que ya Cristo y yo somos uno. Su sustancia se mezcló con la mía y yo me mezclé con su sustancia. En mí está la naturaleza divina, lo dice el apóstol Pedro. Yo no soy Dios, pero Dios vive en mí, habita en mí, se mueve a través de mí, habla a través de mí, predica, unge, toca, sana, libera, hace lo que quiera a través de mí. Somos uno en Cristo. Y el mismo Cristo nos dijo: Él y el Padre uno son. Así que entonces nosotros, por creer en Él, también tenemos esa unidad con el Padre y con el Santo Espíritu. Cuando hablamos de si el cerco de Dios se quita, es esa protección, no salvación, ni perdón de pecados, ni vida eterna. La protección de un escudo que me protege y al mismo tiempo me defiende. Ese favor respecto de lo que soy y de lo que toco, de todo lo que hago. ¿Qué pasa si el cerco de Dios se quita? Miren cómo dice Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Le está hablando Satanás al Señor, a Dios. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si él no va a blasfemar contra ti. Satanás seguía incrédulo respecto del comportamiento de Job, de que Job amara a Dios por encima de todo y de todos. Le quedaba difícil de creer y de aceptar, le quedaba muy cuesta arriba. Entonces Dios dice que puede
lo pone en su mano, pero dice solamente no pongas tu mano sobre él, o sea, sí sobre las cosas de él, pero no sobre su vida. Dios entonces seguía con el cerco en la vida de Job, pero lo quitó de ciertas posesiones de Job. ¿De acuerdo? Al principio vemos que es un cerco total sobre todo lo que tiene que ver directa o indirectamente con Job. Ahora, Él permite. ¿Por qué lo permite? Porque Él lo quiso, porque Él es soberano, porque Él sabe lo que hace, porque Él no le tiene que pedir permiso ni consultar con nadie absolutamente en los cielos ni en la tierra, porque a Él le plació. Él hizo eso, le dio acceso a cierta parte de lo que tenía que ver con Job. Entonces, imaginemos, recordemos, todo este alrededor es el cerco de Dios a favor de Job. Ok, Dios decide abrir esta partecita. Le da permiso a Satanás para que esa partecita se quite y Satanás pueda entrar por ahí y tocar, afectar cosas importantes, posesiones, pertenencia en la vida de Job. Solamente una partecita. Él no accedió a darle el cerco completo, o sea, a quitarlo de la vida de Job y entregarle todo eso a Satanás. Él no accedió, solamente fue una parte y le puso límites a Satanás. No vas a tocar su vida. Y con solo Dios permitir ese pedacito, mire todo lo otro que sigue protegiendo alrededor, cercando la vida de Job. Solo con ese pedacito, mire lo que pasó en esta persona. Los sabeos se llevaron los bueyes y asnos y mataron a espada a los criados. No vamos a leer por cuestión de tiempo, pero eso está en los versículos 14 y 15 del capítulo 1. O sea, un pueblo enemigo se llevaron los bueyes y asnos de Job, que eran muchos, lo veíamos también al principio del capítulo, y además mataron a espada de una forma cruel a los criados de Job. Regularmente uno ama a la gente con la cual uno trabaja, se codea, convive y más durante mucho tiempo. Viendo también todo el contexto del libro de Job, veíamos, uno se puede dar cuenta de cómo él era especial, cómo trataba de bien a sus criados. A nadie se atrevía a hacer daño. Él era un hombre verdaderamente íntegro. Entonces, cuando seguro se enteró de esto, que por supuesto se enteró, le tuvo que haber dolido. Le tuvo que haber dolido más los criados que los bueyes y los asnos. Y fíjense la maldad de aquella gente. No mataron los animales, mataron las vidas de las personas. Los animales se los llevaron, para ellos eran más importantes que las vidas de los criados. Sigue diciendo, los pastores y ovejas fueron quemados por fuego que bajó del mismo cielo. Dice el pasaje, fuego de Dios. Fuego de Dios quemó a los pastores y a sus ovejas juntamente. Lo dice el versículo 16. Igual, riquezas, pero también vidas de personas que le pertenecían a él, que era parte también de todo su poderío. Pero además, vuelvo y digo, le preocupaban a Job las vidas. Los caldeos se llevaron los camellos y mataron a espada a los criados en el versículo 17. Otro pueblo hace cosas parecidas en contra de lo que es de Job. Y los hijos murieron cuando un fuerte viento derribó la casa por sus extremos en la que ellos estaban, y cayó la casa encima de ellos y todos murieron. 7 varones y 3 hijas. 10 hijos en total murieron. Y la forma en que murieron. Pero además, si a esto le sumamos que todo eso sucedió en un solo día. Todo eso le sucedió en un solo día. Dice el capítulo 1, versículo 13. Solamente escaparon 4 criados. De cada uno de esos acontecimientos escapó una persona en la misericordia de Dios, para que sirviera de mensajero, fuera hasta donde Job y le dijera lo que había pasado. Y por alguna razón que vamos a ver más adelante, también la esposa de Job quedó viva. Pero todo esto le sucede a él, vuelvo y digo, en un solo día. Piense usted que está aquí,
usted que nos está viendo, ¿qué fue lo último que usted perdió o lo último que le arrebataron? Un trabajo, una cartera, una joya, un amigo, porque cambió de país, porque murió por el COVID. ¿Por qué? ¿O qué le arrebataron? ¿De qué manera? ¿Alguien le traicionó? ¿Alguien le abandonó? ¿Alguien le fue infiel? ¿Qué usted perdió? ¿O cuánto perdió? ¿Y en qué tiempo lo perdió? Yo creo que poca gente ha perdido tantas cosas, tantas vidas valiosas, por supuesto, para alguien, y menos en un solo día. ¿Pensaron? Ahora, piense cuál fue su reacción. ¿Qué pensó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Contra quién lo dijo? Y veamos entonces la reacción de Job en este sentido, después que ocurrió todo esto. Dice el capítulo 1, versículos 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Igualito que nosotros pensamos, ¿verdad? Igualito que nosotros. Se le rompe una uña y ¿qué usted dice? Se le atraviesan de repente cuando usted va manejando y ¿qué usted dice? Le arañan un poco el carro y ¿qué usted dice? ¿Cómo reacciona? Pero fíjese la cantidad de cosas terribles que le sucedieron a Job y cómo él reacciona. Dios mío, me quito el sombrero ante ese personaje. Cuando vaya a los cielos le voy a dar un abrazo grande, grande, grande. Se levantó, rasgó su manto, o sea, en señal de dolor, de luto, del impacto de tantas noticias terribles, fuertes, crueles, para una sola persona recibirla en un solo día. Era que no acababa de escuchar una, no acababa de asimilar una, y ya venía el otro mensajero de malas noticias. Pero él no se permitió quejarse delante de Dios. Y algo, lamentablemente, que hoy en día es como un hábito, un mal hábito, aún en muchos cristianos, es la queja. La queja, la queja, la queja. Y la excusa y el culpar a otro de sus errores. Pero Job no lo hizo así. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. También el rasurarse la cabeza muchas veces lo hacían como una forma de hacer voto con Dios. En este caso no dice que hizo voto, sino también como en señal de estoy mal. Así como me ven por fuera, estoy por dentro. Estoy destrozado. No hay nada en mí que valga. O sea, ¿de qué manera podía expresar tanto dolor, tanto vacío, tanta orfandad? De esta manera era la forma en que aquel tiempo se usaba. Pero aparte de eso, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre y desnudo volveré allí. Él reconoció que todo lo que era y todo lo que había conseguido se lo dio Dios. Y por lo tanto Dios se lo podía quitar cuando Dios quisiera. Muchas veces cuando sucede algo terrible, básicamente o de manera especial cuando un ser querido, allegado, un amigo, un hermano, qué sé yo, alguien muy amado, ni hablar de un padre o un esposo, esposa, un hijo, la gente dice es que no lo merecía. O sea, la persona que murió dice es que era tan buena, es que no lo merecía. Es que ¿por qué si tenía tanta fe? ¿Por qué si le sirvió tanto a Dios? ¿Por qué si creyó por un milagro? Hizo pactos con Dios por su salud. ¿Por qué? Y ha pasado lamentablemente que hay personas que como oran y esperan un milagro y el milagro que ellos esperan no sucede porque es a la manera de Dios, se resienten con Dios, le atribuyen a Él toda culpa y se apartan de los caminos del Señor y contaminan a otros. Como si Dios entonces, por el simple hecho de que le sirviéramos, estuviera atado a nunca tocar nuestras vidas. Pues si fuera así, todo el mundo fuera pastor, siervo de Dios. Porque entonces no va a conocer muerte jamás, muerte física, porque sabemos que muerte eterna ya no tenemos por el cerco de Dios en el cristiano. Lo mismo también
Cuando suceden cosas que uno no está esperando y Dios la permite, dice, pero ¿por qué? Si yo soy tan buena, si yo te diezmo, si yo te busco, si yo me congrego, si yo hago lo que tú me dices. Mire, revise bien su lista, que de seguro en algo estamos fallando. Porque yo no he conocido hoy en día, y yo mucho menos soy al estilo de Job. Todavía me falta mucho para llegar ahí. Todavía me falta mucho. Entonces reconozcamos nuestra necesidad de Él. Reconozcamos que todo lo que tenemos es por su puro afecto, por su pura gracia y misericordia. Y Él, cuando quiere, nos lleva a su presencia o nos quita lo que nos ha dado. Y de hecho, mire, cada cierto tiempo es bueno soltar cosas. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo en Filipenses 2. Él no se aferró a nada. Y muchas veces los seres humanos se aferran no a nada, no, a todo. No a una cosa, dos o tres, a todo. Cosas, posesiones, riquezas, personas, a todo. Pero a lo que más nos tenemos que aferrar, que es a Dios mismo y su palabra, ahí mucha gente falla, lamentablemente. Continuamos aquí entonces en Job, que reconoce que todo provenía de Dios, y por eso dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos manda a ser agradecidos en todo tiempo, pero a mucha gente cuánto trabajo le cuesta adorar a Dios en tiempos de dificultad. Adorar a Dios cuando hay escasez, adorar a Dios cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando todo sale opuesto a lo esperado, aun cuando creemos que lo merecemos, porque tenemos fe y porque Dios es bueno. Se supone que somos buenos con nuestros hijos y a todos le decimos que sí a nuestros hijos. Es que nunca hay una reprensión para nuestros hijos, nunca hay una corrección. O ellos son santos y perfectos, que todo lo que han hecho es motivo de alegría y contentamiento para nosotros. No. Y si somos así, ¿por qué no aceptar todavía que Dios sí puede ser así? Él sí es perfecto, Él sí sabe cómo obrar, y Él es merecedor de toda gloria, honra y honor independiente de las circunstancias. Y termina diciendo el versículo 22, en todo esto, o sea, en todos aquellos que se llevaron los bueyes y los asnos y mataron a sus criados, se llevaron los camellos y mataron a los criados, en todo donde las ovejas y sus criados fueron quemados, y en donde los mismos hijos fueron muertos, en todo eso, en un solo día, dice, no hubo despropósito alguno de Dios. O sea, Job dijo, Dios es incapaz de hacer algo de esto sin pensar todas las cosas. Dios es incapaz de hacer esto sin pensar en su amor por mí. Dios es incapaz de actuar medalaganariamente o que esto es casualidad. No hay despropósito, sino que, si no hay despropósito, ¿qué hay? Hay un propósito de Dios con todo lo que Él permite. Y eso es lo que como cristianos estamos llamados a ver. En todo hay un propósito. Y el propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Así es su voluntad para la vida del hombre. Así es su voluntad para la vida del cristiano. En todo, dejemos de quejarnos. Dejemos de atribuirle toda la culpa a Dios respecto de nuestras cosas. Hay cosas que como estas Dios las mandó y las permitió. Pero otras no vienen de esa manera. Vamos a ver más adelante por qué vienen. Entonces, Dios tiene un propósito. ¿Qué está pasando en tu vida? Piénsalo. ¿Qué está pasando? ¿Qué se te ha quitado? ¿Qué te han matado? ¿Qué te han robado? ¿Qué te han quemado? ¿Cuánto has perdido a lo largo de tu vida o en un solo día? Entiende de una vez y para siempre que en todo Dios tiene un propósito contigo y te lo mostrará en su tiempo perfecto. Pasemos al capítulo 2, versículo 3, que dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Satanás esperaba que con todo eso que le pasó a Job, él renegara de Dios, él maldijera a Dios, él se apartara y estorbara a muchos para que no conocieran a un Dios vivo. Porque es lo que lamentablemente muchas personas hacen cuando no les salen las cosas como ellos quieren. Pero aún Dios dice que todavía retiene su integridad.
integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y aquí quiero aclarar varias cosas. Mire, en un principio Dios dijo lo mismo: mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo dijo y lo sostuvo en el 1:8 y en el 2:3. Pero a eso le añade, todavía retiene su integridad. Es íntegro, es recto, es perfecto en sus caminos, independiente de lo que ha vivido. Y cuando dice, me incitaste, no es que Satanás tiene poder sobre Dios, jamás. Es una forma de Dios hablar, es una forma de decirlo, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, escucharlo y hablar con Él esto. Y le dice, tú me incitaste, pero realmente no es que Él tenga poder, no lo puede forzar, no lo puede inclinar, no lo puede inducir, no lo puedes hacer caer en ninguna trampa, porque Él es Dios. Y con Él está la sabiduría. Satanás es que no contaba con la astucia de Dios, pero Dios tiene toda la astucia y sabiduría del mundo. Pero termina diciendo ese versículo, lo arruinara sin causa. Ahí es que vemos que todo esto fue una prueba de Dios para Job. Job no hizo nada para merecer eso. Él no falló en absolutamente nada. Dios no lo registra en su palabra, ni en la inspiración del Espíritu Santo en todo el libro, ni tampoco en esta parte. Que Dios es el que está diciendo su concepto de Job, su apreciación sobre la reacción de Job en esta circunstancia. Entonces fue una prueba de Dios. Y muchas veces las personas, los cristianos incluidos, por supuesto, pasan por situaciones que todo cree que es una prueba y no. Tenemos que autoexaminarnos delante del Señor y su palabra. ¿Cómo hemos hecho las cosas? Con tanta rectitud hemos andado o no delante del Señor? ¿Qué tan íntegros somos? ¿Qué tan temerosos de Dios? ¿Qué tanto nos hemos apartado del mal? ¿O qué tanto nos hemos dejado incitar por Satanás y todo tipo de tentación y pecado? No todo en la vida es una prueba, pero sea lo que sea, que cuando pase podamos, si fue que pecamos, volvernos a Dios y salir de ahí y recuperarnos prontamente. Y si fue una prueba, que seamos hallados correctamente, rectos, puros, delante del Señor, para que Dios piense y diga de nosotros como dijo de Job. Satanás entonces quiere quitar todo cerco de Dios en Job. En el versículo 4 y 5 del capítulo 2 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es que yo le digo, él sí no tiene límites. Él es un desbordado, habla, se jacta de muchas cosas, pero por supuesto Dios sí tiene también un cerco para el mismo Satanás. Dice piel por piel. O sea, si tú tocas, él responde así porque tú le quitaste cosas que tú también se las puedes dar, en otras palabras, cuando tú quieras. Pero si tú tocas su vida, de seguro él te va a maldecir, va a renegar de ti, va a blasfemar. Y entonces Dios accede a quitar parte del cerco, pero no del todo. ¿Se acuerdan que habíamos simulado, ilustrado, que el Señor permitió que se le quitara esta partecita del cerco que tenía alrededor de Job? Satanás tocara de sus posesiones, incluidas las vidas de criados que eran parte de él. Ahora Dios le extiende un poco más el cerco. O sea, le dice, también puedes quitar esta parte. De aquí a aquí hasta ahorita, de aquí a aquí hasta ahora. Un poco más extiende el cerco. Tú lo puedes tocar, pero no destruya su vida. Dios le abre un poco más el cerco. Dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza.
que también el estar sobre ceniza o echarse ceniza sobre la cabeza, sobre el cuerpo, era también una señal del profundo dolor y la indignación a la que podía caer una persona, a la que podía llegar. Dice entonces que Dios le permitió abrir un poco más el cerco para que él penetrara y tocar un poquito más allá, pero preservando su vida. Toca su piel, toca su cuerpo. Yo conozco a mi siervo Job, pero no toque su vida. Y ya para ir terminando, porque este tema tiene continuación, para terminar por el día de hoy, vamos a ver también la reacción de Job. Si se fijan en toda esta sarna, esto es peor que una lepra. Imagínense cualquier cantidad de enfermedades que usted haya podido ver, de manchas, de erupciones en la piel, de ronchas, de cosas con pus, cosas putrefactas. Todo lo que usted se haya podido imaginar, que pueda ver en fotografías, en películas, o aún aquellos que son doctores, enfermeros o algo parecido, nada se iguala a lo que vivió en carne propia Job. Entonces dice aquí, versículos 9 al 10, dice, entonces le dijo su mujer. Ahora van a mirar por qué quedó la mujer viva. Satanás no se la llevó al principio, porque la quería utilizar también contra Job en este tiempo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, de las mujeres necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ay, reaccionó igualito que nosotros, igualito que cualquiera de nuestros países, igualito que cualquiera de los cristianos de hoy día. Dios mío, su propia mujer lo manda, le pide, le exhorta a maldecir a su Dios. Y además de eso le dice, después que maldigas a Dios, muérete. Imagínense qué compañía le quedó. Pero aún con todo eso, él reacciona y dice, has hablado como una mujer necia. Falta de entendimiento. Dice, ¿cómo es posible que uno reciba todo lo bueno de Dios y cuando llegue lo malo, no lo reciba también? Y así mismo mucha gente es hoy. Recibe lo bueno de Dios y lo malo se aparta de los caminos del Señor. Es que tengo tanto tiempo sirviéndote y tú me pagas de esta manera. Es que tengo tanto tiempo pidiéndote por lo mismo y tú no me respondes. Es que estoy desesperada con un cáncer en la casa. Es que estoy desesperada al borde de un divorcio. Es que estoy desesperada sin nada que comer ni dar a mis hijos. Y como tú no me respondes, entonces buscan un brujo. Y se van y venden aún sus principios, no solo morales, sino también sus principios bíblicos, cristianos. Porque entendían que Dios le tenía que dar lo que ellos esperaban y que a su juicio merecían. No, Job nos da otra vez una tremenda lección. De Dios se recibe lo bueno y también se recibe lo malo. Y él no pecó, porque recordemos aún el final del capítulo 1. Él entendía que detrás de todo eso había tremendo propósito de Dios para él. La mujer entonces quedó viva como parte de la prueba para Job. Y eso era solo el inicio de muchísimo sufrimiento en la vida de Job. Luego de ahí vienen los amigos que eran una joya de amigos. ¿Verdad? Cada uno de ellos eran verdaderamente especiales, que vinieron a Job que para consolarle y le causaban todavía más tristeza, aflicción y angustia, más pesar, porque aún lo culpaban de un montón de cosas, atribuyendo que eso él lo merecía por su pecado. Y Job le tocó vivir una realidad muy dura por muy largo tiempo, hasta que al final sale victorioso, sobreabundado y bendecido en extremo. Para terminar, la pregunta es, si a nosotros nos tocara vivir alguna de estas cosas, ni siquiera todas, alguna de estas cosas, ¿reaccionaríamos de la misma manera que lo hizo Job?